Deportistas inolvidables, mucha gente lo conoce, mucha gente ha escuchado hablar todavía su nombre, está todavía vigente, aunque en alguna que otra caserita que a él le agrada generalmente, creo, pero todavía lo tenemos vigente y tenemos la satisfacción de verlo correr. Les estoy hablando de Armin Franolic y justamente con él nos encontramos ahora para que nos cuente cómo fueron los inicios de las competencias de una pasión que creo que ama bastante, que es el automovilismo. Bienvenido al programa, Armin. Bueno, muchísimas gracias, un cordialísimo saludo a toda la gente de Alta Velocidad. Decirles que los seguimos permanentemente en los programas que hacen ustedes por cobertura de lo que es el automovilismo en Bolivia, y los felicito por ello, ya que para mí particularmente es el deporte que ha sido, digamos, el deporte de mi vida. 25 años casi consecutivos de haberle dado parte de mi vida al automovilismo. Yo empiezo el año 1976 con lo que sería la única carrera que iba a haber hecho, un gran premio de aquel año con un coche Torino de industria argentina, que era fuerza libre todavía en esa época. El año 75 había ganado un gran premio precisamente Ricardo Paita en un auto similar, y como era la fuerza libre se me dio la oportunidad de hacerlo, lo que iba a ser esa única y exclusiva carrera para sacarme el gustito, que duró ya casi 30 años. Pero había ya la pasión, veía las carreras. Sí, por supuesto, no, siempre desde muy chico se puede decir que me gustó la velocidad. Yo manejaba prácticamente desde mis 8 o 9 años. Mi padre me entregaba las llaves del auto de la casa, digamos, a mí, siendo que era el cuarto de los hermanos. Por alguna razón me confiaba las llaves a mí y no hacía a los hermanos mayores. Y nosotros en esa época vivíamos en el final de la Sánchez Lima, donde lógicamente en esa época no había el paso que hay ahora hacia la avenida Cantutani, de manera que era una calle prácticamente sin salida. Entonces era mi campo de pruebas, sacaba, guardaba el auto de los garajes. Después tenía un chofer de apellido Vargas que, al ver mi afición por los autos y demás, él de su propia voluntad venía todos los días a las 6 de la mañana, se reportaba en realidad a la casa, porque en esa época mi padre trabajaba en minas, tenían el agua mineral de Huancapampa, entonces teníamos un camión Reo del año 50 y pico, si no me equivoco, color verde, y el hombre de su propia voluntad venía y me venía a buscar a mí tipo 6 de la mañana a la casa y me decía: vamos, puedes ir a dar una vuelta manejando el camión. Hoy en día, si lo vemos, es un camión chico de 5 toneladas, pero me llevaba a dar vueltas por todo el barrio de Sopocachi, Alto, Plaza España, en fin, todo eso, y con un camión que tenía pues cajas sin sincronizar y sin nada, y de su buena voluntad me venía a buscar todos los días, y yo feliz de la vida pues de manejar cualquier cosa que me dieran. Y ya a partir de los 12, 13 años viajaba mucho a la zona de Palca, que es donde mi padre tenía la finca, digamos, Huancapampa, de donde era la base de sus operaciones mineras, y era yo quien lo llevaba la mayor parte del tiempo, y él siempre me decía que tenía mucha confianza en mí, en mi forma de manejar, y de ahí pues nacía mi afán por la velocidad. Yo viajaba mucho a esa zona de Huancapampa con los años, y siempre me hacía un reto personal. Si el viaje anterior lo había hecho en 1 hora 10 minutos, el próximo viaje tenía que bajar el tiempo
y así me hacía un reto personal. Hasta que ya más grande empecé a seguir a ese trío de grandes pilotos bolivianos como fueron Willy Bendeck, Dieter Hübner y Oscar Crespo, entre otros a quien conocí en esa época también, por supuesto, y siempre estaba encima del taller de ellos, viendo sus autos, viendo las competencias que se hacían por acá por la zona, y fue precisamente pues una vez que Willy Bendeck me dijo que ya veía que tanto era mi afición por los autos, que más bien debería de una vez dedicarme ya a competir. En realidad mis comienzos fueron ya cuando yo cumplía 33 años, de manera que, como yo les digo a los muchachos jóvenes de hoy en día que han tenido la suerte de empezar a los 18, 19, 20 años, que yo empecé en la época o en la edad en que ellos deberían estar retirándose, porque el automovilismo es así, ¿no es cierto? Pero en nuestro país lamentablemente lo tenemos que hacer con el esfuerzo propio y de puro Quijotes, como siempre lo he dicho, ya que no tenemos el apoyo de empresas, digamos, no hay en el país fábricas, ensambladoras, nada, solamente representantes de marcas que con el tiempo, en mi caso, yo tuve el apoyo de gente como Galindo de la casa Ford, tuve el apoyo de la gente de BMW con Banco Mercantil, luego vino la Nissan, en fin, pero eso lógicamente tomó tiempo y hacerse conocer. Al comienzo para todos los pilotos es muy difícil, tienen que hacerlo por cuenta propia y sacrificando no solamente recursos económicos, sino tiempo y quitarle tiempo a la familia, que es lo más grave. Hablando de este tema del apoyo de Galindo, del banco, hablando de Nissan, ¿por qué crees que desaparece este apoyo a este deporte que, empezando, más bien debería haber aumentado, verdad? Bueno, yo creo que es parte de la situación económica del país. Digamos, hasta el año 92, que fue que tuvimos, yo empecé el 81 con Galindo, seguimos el 83, 84, 85 con BMW, Banco Mercantil, y el 90, 91, 92 con Nissan. Estaba Toyota con otra escudería, en fin, había bastante apoyo de la gente en esa época, y luego yo creo que fue una decisión errónea que tomaron en la federación, en algún congreso, porque nosotros ya habíamos dado el paso en esos años de hacer la categoría que hoy es la categoría reina en Sudamérica, que es la N4, y se llamaba la A12, ¿no? La N12. Sí. Y en realidad yo fui el que trajo el primer auto después de una competencia en los Estados Unidos, en Colorado, una carrera que se llama Pikes Peak, que es la carrera subida a las nubes, en realidad, que se llama. Traje en una cumbre. Es una cumbre que se sube desde 900 pies, en realidad, digamos, 300, 400 metros de altura, y se llega a un pico que pasa a los 4000 metros de altura, y se hace en un tiempo de entre 10 y 12 minutos, pero es, digamos, es una carrera espectacular. Ese coche me lo traje después de eso, a manera de introducir lo que sería la carrera de estos autos 4x4 con un Mazda, que en esa época era un 1800, pero digamos, para dar el primer paso lo hice el año 91. Pretendí correr Tarija-Cobija, el primer año de ese, como demostración. No había categoría, no había nada. Tuvimos unos problemas con el entonces presidente de la federación en cuanto a cómo y cuándo debería largar yo, y discrepamos un poquito. Entonces yo decidí no largar ese Gran Premio, porque la verdad que yo estaba haciendo un esfuerzo para demostrar de que deberíamos cambiar el automovilismo y los vehículos en Bolivia, de manera que no largué esa competencia a solicitud del entonces presidente de la República, don Jaime Paz Zamora, estando en la localidad de Camargo, que era una de las primeras neutralizaciones de ese Gran Premio. Me pidió que participara
lo cual acepté, pero lamentablemente el auto se quedó un poco más allá antes de llegar a Potosí y digamos fue el primer intento. A razón de eso, ya el año 92 se hicieron las escuderías con los coches 4x4. Llegaron los Toyota, llegaron los Subaru, llegaron, en el caso nuestro, los Pulsar que trajimos. Y teníamos un parque muy bueno cuando en ningún otro país de Sudamérica todavía se había hecho nada. Y decía que con el tiempo, a los 3-4 años, por alguna razón, en algún congreso de la federación se determinó eliminar la categoría. Y recién ahora un poquito está retornando. Si vemos en otros países, la Argentina, digamos, ya son 4, 5 o más años que, digamos, la categoría tope es pues la N4. La A8 que había dejado ya de competir se está haciendo solo en el sudamericano y ojalá que el país pueda recuperar esa categoría que, si bien su costo inicial es un poquito mayor, la seguridad y el mantener esos coches a lo largo es realmente muchísimo más económico. Volvamos un poco a lo que significó el coche Torino. Corres con un Torino, corres con un BMW, con el Ford Escort, alguna vez creo, si no me equivoco, el Mazda también, ¿verdad? Sí. De todos esos carros que has manejado, ¿con cuál te has sentido más cómodo o cuál es el que te da más satisfacciones? Bueno, como satisfacciones, digamos, los títulos obtenidos, he obtenido 3 títulos con el BMW. Seguido, dentro de los 5 años que sacamos seguidos, del 84 al 88, fueron 3 con BMW y 2 con el Ford Escort. El 92 sacamos el campeonato con Nissan y el 95 volvimos a sacar un campeonato con un Ford Escort ya de la categoría N4 con motor 2000 con turbo. Si hago un análisis, digamos, siempre en el fondo mi corazoncito ha sido Ford, pero eso no quiere decir que yo los últimos años manejando un Mitsubishi Evolution, tuvimos un Evolution 5, un 6 y un 6,5, fueron los autos que, digamos, personalmente manejarlos ha sido más satisfactorio para mí. Con esos coches hicimos el sudamericano del 99, que corrimos Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, donde obtuvimos el subcampeonato. Luego hicimos el Gran Premio del 99, que lo ganamos. Hicimos el Gran Premio del 98, que también tuvimos la suerte de ganar las 7 etapas, al igual que el 99. El 2000 hicimos solamente la carrera de Cochabamba de Codasur, que creo que salimos segundos, y luego un problema de una enfermedad que nos dejó un poquito fuera, que es una artritis que tenemos desde esa época, nos dejó un poquito fuera, y así esporádicamente hemos estado en una que otra competencia más local en la ciudad de La Paz que en otras partes. Hablando un poco de la seguridad y de los diferentes casos que has tenido, hablamos del Ford, que parece más frágil que el BMW. ¿Hay mucha diferencia en el manejo? En esa época, digamos, tracción trasera, el manejo es similar en todos los autos. Digamos, un poco más fuerte el auto, el Ford Escort, que el BMW. El BMW, si bien lo hicimos preparar nosotros para Armando Paravicini, para Chino Méndez y para mí en Alemania, donde el señor Hartke tenía una debilidad un poquito en los balancines. Cuando llegábamos a pasar de 8000 vueltas el motor sufría alguna rotura de algún balancín. No así en el Escort, que era un motor que andaba a 9200 vueltas y era realmente espectacular, pero digamos cada uno tenía sus defectos y sus bondades. En cambio, ya cuando llegamos a la época de los últimos años del 98, últimos años para mí, digamos, cuando empezamos con el Mitsubishi, teníamos un auto de tracción total, 2000 centímetros turbo, 300 caballos de fuerza, realmente un placer espectacular manejarlo,
Y ¿qué te puedo decir? Hay autos que no necesitan andar a más de 5.300 vueltas, de manera que el motor eterno, suspensión que no te preocupas durante todo el año, más que sacarla y hacer revisar más que otra cosa, y el único gasto que se tiene, digamos, frenos y gomas, que sí, digamos, escarba bastante más que un auto normal. Tu participación en las diferentes modalidades hablamos de circuito, de ruta, de rally, ¿con cuál te quedas? O sea, porque claro, son diferentes formas de hablar, un circuito donde se da 3, 4, 5 vueltas, uno de largo aliento donde se larga de Tarija hasta La Paz, y el rally, que ahora la modalidad es tramos pequeños, pero que también tiene su emotividad por los tiempos que emplean los pilotos, ¿verdad? Claro, cada una tiene su particularidad, ¿no es cierto? La gente añora mucho los grandes premios, carreras muy largas, 12, 13 días que hacíamos, 3.000, 3.500 kilómetros. La preparación de esos autos muy diferente, porque eran autos que tenían que andar muchos kilómetros, y la concentración del piloto en tramos de muy largo aliento no se da. O sea que es más constancia y estar ahí. En cambio, hoy en día en el sistema rally son tramos cortos donde el auto y el piloto se exigen al máximo y hay que encarar las cosas de diferente manera. ¿El circuito? Hay circuitos, pues, particularmente a mí, asfalto nunca me ha gustado. Empecemos por ahí. Siempre me ha gustado correr en tierra. Hemos corrido circuito Alalay en Cochabamba cuando era medio asfaltado, medio tierra. Cuando se ha completado asfaltado totalmente, Sucre, un circuito muy complicado, no en el sentido de complicado del trazo del circuito, complicado en qué determinaciones tomas para poner llantas. Si es una llanta de tierra, te frena en el asfalto; si es una de asfalto, es muy frágil para la tierra. Eran decisiones complicadas. Y luego circuitos completamente de tierra como el de Carachipampa en Potosí, el circuito de Oruro, San Cristóbal, son, digamos, un poquito más para darle espectáculo a la gente que otra cosa. Y la gente, como te digo, añora los grandes premios de antaño. Ahora el sistema rally se está implementando por el mismo tema de lo que hablábamos anteriormente. La situación económica ya no permite muchas veces a los pilotos ausentarse por 10, 12 días de sus trabajos. Aparte de eso, la preparación para una competencia de largo aliento, la preparación del coche no es la misma como para un circuito, ¿verdad? No, efectivamente, esas carreras de largo aliento. No te olvides que en nuestros años lo más estándar posible el auto para atender una carrera de largo aliento, y lo más preparado posible para estos tramos cortos donde le exiges a la máquina y la concentración del piloto tiene que ser al máximo. Lo hemos visto hace poco en Santa Cruz, en el Codasur, donde realmente los tiempos se han jugado muy cercanos, inclusive en los chicos donde ha corrido Patricio, mi hijo, que ha sido para mí la categoría más espectacular que se ha dado por los 4 o 5 primeros, por los tiempos tan justos que se dieron, y eso te demuestra que los muchachos tienen que poner al máximo todo y darle todo del auto para que... había un momento en que habían 5 autos en cuestión de 8 o 10 segundos. De manera que eso es lo lindo, ¿no? Y no tener así como en un gran premio, que yo llegaba a largar de Oruro la última etapa con 1 hora 10 minutos de ventaja. O sea que el ganador seguro. Nunca se sabe hasta que no llega la bandera, ¿no? Cualquier cosa puede pasar por más ventaja que uno tenga. Llegamos al punto que tenemos que tocar un tema que creo que es bastante importante en lo que significa este deporte de alto riesgo, el apoyo de la familia. Como bien tú nos comentabas, empiezas a los 33 años en las competencias. ¿Cuál era el apoyo de la familia, tanto la esposa, los hijos y los papás también? Bueno, nunca tuve, digamos, oposición, pero como te digo,
La primera carrera, que fue ese Gran Premio del año 76, suponía ser la única y para sacarme el clavito, como uno dice. Entonces no hubo mayormente, y de ahí se volvió ya... Debió ser un clavo muy grande. Grande. De ahí a partir de agosto, septiembre del 77, que ya nos llegó el primer Forescort, fue prácticamente una seguidilla hasta el año 95, que fue el año donde decidimos nosotros que sería el último año donde íbamos a pelear un campeonato. Y que afortunadamente se dio que lo sacamos en nuestro último año, digamos, de competencias oficiales por un título. Yo siempre dije que me retiraba de las carreras por campeonatos. Siempre me dejé la puerta abierta para decir, bueno, aquí una por aquí, una por allá. Como que así lo hice, y lo hice hasta noviembre del año pasado, en realidad, cuando me invitaron a correr una carrera que hicimos acá en La Paz, que era por Zapaqui y Caracato, donde en realidad mi hijo Patricio me ganó uno de los primes, sí, entre Zapaqui y Caracato. Así es. Lógicamente después, por la diferencia de auto y todo, recuperamos. En realidad fue un error nuestro de presentar papeles que nos penalizaron durante 3 minutos, pero en el tramo que corrimos realmente me sacó los segundos en ley, de manera que no me dio pena, no me dio nada, sino que me dio mucha alegría de que haya sido él quien me haya ganado un tramo en esa competencia, y al final resultó todo muy bien porque él ganó su categoría y yo gané la carrera, la general, de manera que lo disfrutamos los dos. El apoyo fue constante. Mis hijos, a medida que fueron creciendo un poquito, fueron de mucho apoyo logístico para mí, cuando podían, por supuesto. En una etapa de su vida estuvieron fuera estudiando en los Estados Unidos, pero ves que estuvieron acá, eran parte del equipo de logística y de apoyo que tuve permanentemente, y eso tengo que agradecerle a mi familia de haberme dado todo el apoyo que siempre me brindaron. Dentro de la carrera deportiva siempre hay los buenos momentos, mucha alegría, pero también hay los ingratos. Hablamos primeramente de lo que ha sido bueno. ¿Qué queda en tu memoria? ¿Alguna anécdota que haya sido, pero con un resultado bonito, por ejemplo, que recuerdes, que haya sido lo mejor que te haya pasado? Bueno, en realidad, después de haber ganado tantas carreras que ya yo he perdido la cuenta, hay algunos periodistas que llevan, digamos, la estadística de cuántas carreras, cuántas ganadas, cuántos grandes premios, cuántas etapas. Yo me acuerdo que Lorenzo Carri era uno de los que llevaba muchísimo esa estadística al día. Pero, digamos, ganar una carrera siempre es importante. La primera carrera ganada para mí fue en Potosí, en el circuito Carachipampa, precisamente, en noviembre del año 1977, donde tengo un trofeo especial que es una copa de plata pura, que me la dieron en esa época. Si bien antes ya había ganado una etapa en una doble Copacabana, gané la etapa de vuelta, y por una diferencia de milésimas con Óscar Crespo, ahí fue, digamos, la primera aparición un poquito seria mía, luego la carrera de Potosí, y de ahí en más, bueno, ganamos muchísimas carreras. ¿Qué auto era, perdón, el primero? El primero fue un Escort, y con ese mismo ya ganamos la primera carrera de Carachipampa. Y después momentos muy gratos, digamos, relacionados con el automovilismo, que no tienen con el hecho de haber ganado una carrera, sino de haber llegado a un pueblo. Me pasó una vez en Entre Ríos, haciendo una carrera de Tarija a Villamontes por el Angosto, con una neutralización en Entre Ríos, donde mientras esperábamos volver a largar, se acerca una pareja de campesinos con un bebé que tendría 1 año, año y medio, 2, y se acercan y me dicen que querían que lo conozca y que el bebé se llamaba Armin en homenaje a mi persona.
Esas cosas son, digamos, las que yo considero que son más importantes que un triunfo en una competencia. Y eso me ha ocurrido no solamente en Entre Ríos, me ha ocurrido en Peña Colorada, yendo hacia Cobija, donde también otro muchacho, en este momento ya de unos 8 o 9 años, se llamaba Armin, en honor a mi persona. Tengo muchísimos ahijados por este lado del lago Titicaca que hay. En realidad, si bien mi nombre es un nombre raro, ¿no es cierto?, no es un nombre común, creo que se ha propagado un poquito en Bolivia, digamos, por toda mi trayectoria deportiva, y eso, digamos, me llena muchísimo de satisfacción. Momentos ingratos, pueden ser vuelques o muchas veces ganando una competencia, el auto le dice, bueno, hasta aquí no llegamos. Bueno, de esas me han pasado muchas, en realidad, en los primeros años. Yo he tenido por norma no especular. Muchas veces yo he tenido carreras que podría decirse estaban en el bolsillo, especialmente grandes premios, donde ya llevaba 40, 50 minutos, que es una ventaja que uno puede, si quiere, regularla hasta cierto punto, porque nadie puede decir que con 40 minutos de ventaja yo voy a terminar la carrera. Cualquier cosa pasa antes de llegar a la meta final, pero nunca me gustó especular y siempre trataba de imponer nuevos récords, y creo que tengo un récord nacional y un récord personal. Claro, y si no me equivoco debo tener la gran mayoría de los récords de todos los tramos en grandes premios, en circuitos, en carreras ganadas, en fin. Ese era mi estilo de ser, y un poquito cambiamos al último para cuando empezamos ya a sumar los campeonatos. De haberlo hecho desde el comienzo, por ahí hubiésemos tenido, no sé, en vez de 7, 10, 12, pero al comienzo no era nuestra meta ganar títulos, sino establecer récords, y si era un récord mío, bueno, iba contra mi propio récord y bajarlo. Esa ha sido la base de mi Una carrera ahí, lo que me viene a la memoria, cuando yo también estaba incursionando ya en la filmación, porque autos también me ha gustado. Yo recuerdo de Romualdo Delgado, de Oscar Crespo, por la radio, porque alguna vez que yo era pequeño, mi papá alguna vez me llevó en Oruro, que vivíamos, cuando pasaban hacia La Paz, por ejemplo, me llevaba y veíamos los autos pasar. Pasando hacia La Paz. Yo no sabía quiénes eran, pero por la radio siempre escuchaba, ¿no? De Crespo, de Delgado, de Willy Ben, y también que ahí me nace un poco esa pasión. Lamentablemente yo no he podido correr nunca, pero esa pasión la he pasado a la televisión, y doy todo el cariño y todo lo que puedo para que la gente pueda disfrutar con las imágenes que nosotros pasamos. Que eso es lo bueno, porque digamos tú, con el amor que le tienes a este deporte, al no haber podido participar en él, pero lo estás mostrando a través de las cámaras y disfrutas de hacerlo eso, y lo que es bueno para nuestro deporte, porque de esa manera, digamos, toda la gente lo ve, lo conoce, y los mismos pilotos es una de las pequeñas satisfacciones que tienen, de que, digamos, puedan verse desde afuera del auto lo que están haciendo, ¿no? Porque dentro del auto, bueno, uno siente diferente, en cambio siempre es agradable una buena filmación que digan, mira cómo hemos entrado en esta curva, que es bien, se ve cómo lo hemos hecho, de manera que, digamos, se complementa mucho lo que tú haces, y yo los felicito por ese programa que tiene. Gracias. Recuerdo una carrera, la doble hilo, si no me equivoco, o era solo hilo, donde corrías con el Nissan 200SX. Es con el que tienes un accidente fuerte, ¿verdad? Yo recuerdo esto porque yo me encontraba más o menos a 1 kilómetro más allá, donde había una curva, y toda la gente gritó de que había un accidente. Logré correr y vi el accidente, el auto que estaba dentro de una casa, y nosotros andábamos preocupados, decían que el piloto se los han llevado a la ambulancia, pues están bien, decía la gente. Debe ser un momento muy difícil. Yo creo que fue el accidente más serio que tuvimos. Y son parte de las inconsciencias que hacíamos en su época, porque era un tramo de 400 y pico kilómetros desde La Paz hasta Tacna, que era, digamos, la primera neutralización para luego hacer Tacna-Hilo
en otro tramo que ya era totalmente asfalto. Entonces habíamos dicho que Tacna era parar para reabastecer, reacondicionar los autos, llantas de asfalto. Y me acuerdo que largamos primeros, íbamos primeros, iba con Leslie Kernig de copiloto, porque en algunos lugares al llegar pasamos por un volcán cerca de la frontera con el Perú, se veía desde muy lejos, de manera que controlábamos, digamos, se veía los autos que venían atrás, y luego viene una bajada muy linda, muy veloz, y justo para cuando llegábamos nosotros se había inaugurado un tramo de asfalto de cerca de 10 kilómetros, que era lo que llegaba hasta la meta en Tacna. Cuando tú haces un asfalto nuevo, se le echa una especie de arena muy finita para que cuando transpire el asfalto se chupe esa arena. Lamentablemente nosotros no nos dimos cuenta de ello y el auto tenía un cortacorriente cuando llegaba a los 237 kilómetros por hora. Y el accidente fue precisamente a esa velocidad, en una curva que era sin ningún riesgo en absoluto. Lo que yo asumo, porque dentro de todo yo he perdido la memoria desde el momento previo al accidente hasta el posterior, que nunca más la he recuperado y ni quisiera tampoco recuperarla. Pero asumo que teníamos una llanta trasera un poco baja, como que después viendo las llantas ya prácticamente no quedaba goma en esa goma, y al hacer un poquito la curva resbaló una nadita en esa arena que había sobre el camino y lo sacó como, bueno, pues a una velocidad tremenda, y ahí tienen ustedes un cuadro del auto cómo quedó, y realmente si tú ves las fotos piensas que nadie salió vivo de ahí. A Dios gracias, como decimos, ni una uña quebrada. Pasemos un poco nuevamente al tema familiar. Vas dejando de a poco el automovilismo, aunque no completamente, pero sí, como decimos bien, una que otra carrerita tal vez invitacional, siempre vas a dar el gusto de participar. Pero ya nace ahora dentro de la familia, primero los 3 hijos, que corrían alguna vez algunas competencias, pero creo que ahora mucho más metido en lo que es el automovilismo, que es Patricio. Patricio, bueno, la verdad que teniendo el auto, que lo he ido a Rolando Castrillo hace unos meses atrás, siempre había la tentación de decir, bueno, está el auto, está listo. Se sorteaban entre los hermanos, y eso inclusive incidió para que creo que el 99% de las veces que corrieron ganaron, tanto Pablito como Mauricio. Patricio estaba todavía fuera, y no les daba chance a pelear un título a ninguno, porque siempre le tocaba una carrera a uno, otra carrera al otro, entonces la sumatoria de puntos no daba, pero bueno, ese fue el convenio que hicieron y así se hizo. Y como yo digo, y me dicen, ¿tienen pasta? Yo le digo, lamentablemente sí. Bueno, porque por las venas de los corredores dicen siempre que corre aceite y así no sangre. Es. Entonces tienen aceite. Y yo digo, lamentablemente son buenos. ¿Por qué? Porque ahora sufro cuando los he visto competir, y un poquito creo que es la venganza de lo que yo les he hecho padecer durante muchísimos años. Como que me lo han dicho, no como venganza, pero como diciendo, y cuando tú corrías, ¿cómo crees que nosotros nos sentíamos? O sea que es lógico y que sea así. Y ahora, bueno, se ha dado la oportunidad de que Patricio entre en esta nueva camada de autos, de pilotos con autos Peugeot, que suman 28 autos, y realmente yo estoy sorprendido muy gratamente, no solamente del rendimiento de los pilotos, sino del rendimiento de los autos, que si bien es un auto que no se lo puede comparar con lo que yo manejaba, digamos un Mitsubishi 4x4, pero yo me he sorprendido realmente de lo bien que andan los autitos. Y más aún si tú haces un análisis de lo que ganó Patricio en el sudamericano,
con los tiempos. Con los tiempos, Patricio ha sido el que mejor tiempo hizo de todas las categorías después de la N4. Inclusive en la general creo que llegó al 13º puesto ganó algunos de la N4 también. Algunos de la N4, bueno, pero ahí digamos gente que tuvo problemas o alguna cosita, pero no hubo ningún piloto extranjero que le ganó en tiempos de ninguna de las otras categorías, y los pilotos bolivianos de esta categoría, la A6, realmente espectaculares, lamentando mucho, digamos, el vuelco que tuvo Martín Meneses, el de Juan Pablo Barragán, que digamos ya iba presionado porque Patricio ya le estaba ganando la carrera antes del vuelco, y un poquito la presión tal vez ha ocasionado eso, pero son cosas que se dan en el automovilismo, y ya fue, digamos, un resultado similar al de la Precoda Sur, donde Juan Pablo Barragán el sábado era ganador con 20 y tantos segundos, y el domingo Patricio terminó siendo el ganador recuperándole eso. En la Coda Sur se dio lo mismo, con 16 segundos de diferencia, y si bien ya en la primera pasada del domingo ya Patricio iba adelante, digamos tal vez un poquito presionado por eso, Juan Pablo tuvo el accidente, que a Dios gracias sin consecuencias personales, pero le ocurrió a Patricio en su debut el año pasado. Justamente eso quería llegar a tocar ese tema, que cuando empieza Patricio y justamente con la esposa. Con Patricia. Tiene un accidente, se vuelcan. Y tú estabas en la competencia, esperando. Estaba Pablo corriendo también. Esperando que llegue al primer prime, acabe el primer prime, por ejemplo, y no llegaba. ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué pasa en tu mente? Tú que has sido piloto. Bueno, siempre hay la preocupación, pero digamos, en la zona esa, uno sabe también de que un accidente no tiene muchas consecuencias. Cualquier accidente puede ser fatal, no es que uno pueda decir aquí sí, aquí no. Pero conociendo la zona donde estaban, sabemos que es un accidente que... ¿Cómo le llaman? Un revolcón. Sí. Un revolcón en la arena, y si bien el auto quedó magullado y demás, y el susto para ellos también, pero fue su debut. Eso yo creo que le enseñó, poco a poco fue mejorando muchísimo Patricio, y a fines ya del año pasado logró el campeonato departamental y tercer puesto en el nacional. Y en lo que va del año, bueno, tiene las 2 primeras carreras ganadas, no pudo asistir a Tarija y Potosí, pero sí esperamos que lo haga ahora en Sucre, y por supuesto va a contar con mi apoyo permanente y el de toda la familia para que todo le salga bien, y le deseamos lo mejor en este año. Para culminar esta entrevista, que realmente es muy grata para nosotros, tal vez como la experiencia que has tenido tantos años campeón, darles un consejo a toda esta gente nueva, que aparte de que hablamos de la categoría 6, hablamos también en la Turismo Libre, tenemos a Carballo, teníamos a Hernán Paredes, que por ese accidente tan fuerte también tuvo que dejar de correr, pero todavía hay gente joven que está incursionando. ¿Qué consejo puedes darle? Primero que nada, yo me alegro muchísimo, como yo le decía a Hernán Paredes, a Luisinho Burgos, bueno, Dieguito Carvalho, que es un hincha mío por sus declaraciones, que son, digamos, niños que están saliendo de la bicicleta al auto, que siempre lo he dicho, cómo no me hubiese gustado a mí empezar a mis 18 años o 19 y retirarme a los 33, sino como lo hice yo al revés. Pero en nuestro país ya no se puede hacer de otra manera, pero suerte que esos chicos pueden tener el apoyo de la familia y de sus padres para que estén incursionando. Lo que yo siempre les he dicho, que en el automovilismo es dedicación, constancia y, digamos, un orden interno en todo, ¿no? En armar su logística, en tener el auto siempre listo, no esperar el último momento como mucha gente hace. La carrera es el domingo y el jueves están recién revisando. Mi costumbre fue de que terminaba una carrera y
todo le hacíamos al auto y lo teníamos listo posiblemente 2 semanas antes de que empiece la próxima. Entonces, la dedicación, la constancia y el orden en su manejo de todo lo que es la logística y todo, yo creo que le van a redundar en buenos resultados. Y como siempre, les digo yo, cuando uno va a competir, mentalizado a que va a ganar. No importa cuántos contrincantes tenga, cuán autos buenos o no haya, la mentalidad de uno cuando va a largar es de que está yendo a ganar la competencia. Y así yo creo que van a obtener los mejores resultados siempre. Bueno, nuevamente un agradecimiento especial a nombre de todo el equipo, que somos varias personas, no es solo mi persona. No, yo sé que no. Que sin la gente que me colabora tampoco yo tendría un programa. Siempre les estoy muy agradecido por el sacrificio que hacen de estar en el sol sin comer, bueno, tantas cosas, pero que también tienen esa pasión por el automovilismo y están presentes. Un agradecimiento especial a nombre de toda esa gente. Esperamos poder conversar posteriormente, porque seguro que todavía te vas a ver en alguna otra carrera. Sí, por supuesto que sí. Gracias. Es decir, gracias a ustedes, a todo el equipo de Alta Velocidad, felicitarlos nuevamente, desearles el mejor de los éxitos. Sabemos que van a estar, los vamos a ver, ya sea en mi caso apoyando a Patricio, quien dice por ahí en alguna otra carrerita a futuro, pero el agradecimiento para ustedes, y ha sido pues un gratísimo placer compartir estos minutos con todos ustedes y la teleaudiencia de Alta Velocidad. Con un deseo que nació en tu corazón, de un día ver tus sueños y esperanzas florecer. Y ahora cada día más empiezas a entender que a la gloria llegarás. Con fuego en el alma y con hambre en tu ser, con tu pasión delante, nada te podrá vencer. Tal como tienes tú la fe, tu fuerza sí será, y a la gloria llegará. Ya se acerca más el día y al cielo tratas de alcanzar. Las llamas que arden dentro nunca más se apagarán. Cuando lleves tú la fe en tus manos y en tu corazón,